Hola y bienvenidos al Daily Market Update en su versión extendida de los viernes. Hoy es 5 de septiembre del 2008, los mercados están cerrados, los futuros también están cerrados y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Comentábamos el día de ayer sobre ciertos niveles importantes de soporte y resistencia, en específico este nivel de acá, 12.32, que era prácticamente el único soporte que teníamos. Fuera de eso, el próximo soporte venía a dar hasta el área de 1200, de hecho donde tenemos nuestro objetivo a mediano plazo en el S&P 500, y probablemente esta área la deberíamos estar checando, es el área de 1210, 1211 aproximadamente, que es donde tenemos el cierre de estas barras, así es de que probablemente también sería un nivel importante para estar viendo. Finalmente funcionó esto como soporte, tuvimos un movimiento extremo a la apertura, especialmente con esa noticia del desempleo, unas malas noticias otra vez más para la economía americana, y de ahí prácticamente rebotamos todo el día para cerrar cerca de lo que fueron los highs del día, por ahí de 12.41 aproximadamente. Los highs fueron 12.45. Finalmente lo que tenemos en el daily chart es un enorme reversal, esto es un hammer en un área de soporte con buen volumen, así es de que probablemente podría funcionar en el muy corto plazo. La tendencia sigue siendo hacia la baja en este mercado, no se confundan. Aunque estamos probando un área de soporte, estamos teniendo un reversal en el daily chart, realmente lo que estamos viendo a un poco más largo plazo es de este movimiento que estamos hablando. Ya recorrimos el 100%. Normalmente una vez que recorremos el 100% de todo ese movimiento encontramos algo de soporte, y es cuando estamos buscando ir a probar áreas más importantes de resistencia para continuar a nuestro objetivo, que es el área de 1200. Así es de que niveles de soporte y resistencia para el día de mañana, vamos a empezar con resistencias, creo que van a ser las más importantes para estar viendo. 12.51 es un área muy importante de resistencia. Si vemos un poco más atrás, corresponde a estos lows prácticamente en el S&P 500, que es donde encontramos mucho soporte y es donde vimos esos reportes tan grandes. Por eso es que era un área tan importante también de soporte, y una vez que la rompimos vimos algo de pánico en este mercado. Áreas que le siguen, y probablemente la más importante de todas, 12.63, es donde estuvimos diciendo durante semanas que si rompíamos ese nivel prácticamente íbamos a ver un movimiento muy rápido hacia la baja. Este fue el movimiento que tuvimos. Así es de que 12.63, una de las áreas más importantes de soporte, ahora va a funcionar como resistencia. 12.72 y 12.82 son áreas importantes, no tan importantes, y 12.94, en realidad 12.93. Entre 12.90 y 12.93 también es un área de la cual hemos estado hablando muchísimo, es otra área muy importante de resistencia. Así es de que a corto plazo 12.51, 12.63 probablemente son las áreas más importantes para estar viendo como áreas de resistencia, y tal vez de ahí podríamos continuar hacia la baja, hacia nuestro objetivo, que es el área de 1200. Y áreas de soporte tenemos 12.32, sigue siendo un área muy importante de soporte, logramos cerrar por encima de ella. Más abajo tenemos este low que hicimos, que probablemente podría funcionar como algo de soporte. Tenemos 12.16, un poco más abajo 12.11, que es donde tenemos el cierre de estas barras, y más abajo el área psicológica de 1200. En realidad este low de 12.11, este low de 12.16 no tienen tanta importancia. Probablemente este tenga un poquito más de importancia. En realidad son lows que hicimos como pivots, quiere decir que dimos la vuelta muy rápido en ese precio y tuvimos una recuperación. Realmente donde se hacen grandes áreas de soporte o resistencia es donde creamos una base y donde tenemos mucho mayor participación por parte del mercado. Así es de que son lows en los que hay que estar viendo, especialmente si tienen alguna confluencia con Fibonacci o si tienen alguna confluencia con Daily Pivots. Fuera de eso, en realidad no tienen tanta importancia esos lows. Realmente resistencia de la misma forma. 12.63 es donde tenemos en realidad mucha resistencia, es un nivel donde estuvimos probando una y otra vez, y por eso es que tenía tanta importancia, y una vez que lo rompimos vimos ese movimiento tan violento hacia la baja. Por último, en los índices vamos a ver lo que es el índice de volatilidad. Estamos viendo arriba un chart de semanas del S&P 500 y abajo un comparativo contra el VIX o el índice de volatilidad, y cómo funciona este indicador. Y es probablemente uno de los indicadores más importantes cuando empezamos a ver a los índices caer de la misma forma que lo estuvimos viendo esta semana. Mide básicamente el miedo extremo en el mercado, y cómo funciona es entre los niveles de 30 y más o menos 35 es cuando tenemos miedo extremo en los mercados. Básicamente lo que estamos viendo es todos aquellos que tienen aguantando posiciones en el S&P 500. Lo que vemos es
Básicamente esos compradores están soltando todas sus posiciones, están vendiendo con algo de pánico y una vez que venden con pánico y que ya no quedan más vendedores en este mercado, lo único que le queda al mercado es dar la vuelta y otra vez empezar a moverse hacia el alza. Así es que como podemos ver, cada vez que vamos a dar a estos niveles extremos aproximadamente de 35 es cuando vemos esos lows en el mercado y así es como funciona este índice. Por el momento esta semana fuimos a dar más o menos por ahí de los niveles de 25, por eso decimos que estamos lejos de ver un low este mercado. Todavía nuestro objetivo es el área de 1200, la tendencia sigue siendo hacia la baja y hasta que no veamos niveles una vez más extremos en el índice de volatilidad creo que no vamos a tener un low en este mercado y no nos vamos a poder por el momento recuperar. Vamos a tener estos rebotes técnicos como vimos el día de hoy, pero fuera de eso en realidad la tendencia sigue siendo hacia la baja. Una vez más es probablemente uno de los indicadores de referencia más importantes por el momento y cuando vean esos niveles otra vez extremos en el mercado de aproximadamente 30 y 35, especialmente estos niveles de 35 es cuando nos estamos acercando o estamos en los lows del mercado y de ahí nos podríamos empezar a recuperar. Es viernes, así es de que vamos a dar una vuelta rápida por el mercado de granos. Estamos viendo el maíz, un chart de días y estábamos comentando sobre este commodity que habíamos tenido este movimiento, de ahí el retroceso del 100% y de ahí estamos esperando ir a probar áreas importantes de soporte para continuar hacia la alza. Estamos viendo 5.80, 5.65 y 5.50 como áreas importantes de soporte. Ninguna de estas áreas funcionó, más o menos 5.80 parecía que estaba funcionando, pero finalmente con todo ese retroceso que tuvimos en el euro y en el petróleo se acabó filtrando a lo que fue el mercado de granos, así es de que tuvimos algo de retroceso también esta semana en prácticamente todos los granos, ahorita lo vamos a ver, pero finalmente este nivel sigue siendo un nivel más o menos importante, 5.50, estamos cerrando muy cerca de él, corresponde al 61.8% de todo este movimiento y probablemente de aquí podremos continuar hacia la alza y ahora el objetivo sigue siendo estos highs anteriores de 6.26. Eso si no rompemos o cerramos por debajo de esta área con un poquito más de fuerza, si no creo que podríamos regresar otra vez al área de los $5 en el maíz, que es donde comenzó este movimiento. Pasamos ahora al frijol de soya, estamos viendo un chart de días y habíamos comentado también que sobre todo este movimiento ya estamos retrocediendo por encima del 61.8%. Lo veíamos un poco débil que no estaba pudiendo retroceder al 100% de ese último movimiento, especialmente ya habiendo cerrado por encima del 61.8, así es de que finalmente se veía un poquito más débil el frijol de soya. Decimos que tal vez podríamos tener algo de continuación hacia la alza después de esa base. Finalmente, igual que en el maíz, entró toda esta presión en el euro que se contagió al petróleo, que se contagió a los granos y tuvimos todo este retroceso en los commodities. Finalmente estamos probando este low anterior que probablemente podría funcionar como algo de soporte, pero por el momento eso se ve bastante más negativo, de hecho se ve bastante más negativo que el maíz, que en relación estaría cerrando más o menos por estos niveles. El frijol de soya retrocedió todo este último movimiento, así es de que por el momento se ve bastante negativo. Yo utilizaría este último movimiento como el 100% y una vez que lo recorrimos todo, al igual que en los índices, podríamos ver algo de soporte en este nivel, tal vez rebotar e ir a probar cualquiera de estas áreas que ahora funcionarían como resistencia, 12.47, 12.72 y 12.96 y tal vez de ahí continuar hacia la baja. Pasamos ahora a los futuros del trigo. Estamos viendo también un chart de días y habíamos comentado anteriormente que una vez que rompimos este nivel y más bien que cerramos por debajo de ese nivel, esto se veía bastante más negativo y decíamos que de todo este movimiento seguramente tenemos que recorrer ahora el 100% de todo ese movimiento y nuestro objetivo era 7.70 donde teníamos los lows anteriores en el trigo. Ahora estamos de hecho rompiendo también por debajo de estos niveles, estuvimos tratando de rebotar, tuvimos 2 días más o menos de rebote, bastante pequeño en comparación a lo que está pasando con esa tendencia hacia la baja, así es de que por el momento la tendencia sigue siendo hacia la baja. Si vemos un poco más hacia atrás, estamos de hecho cerrando por debajo de niveles muy importantes de soporte en el trigo, por debajo de todos estos niveles de soporte, así es de que probablemente donde tenemos la extensión de Fibonacci, donde tenemos en realidad soporte en el chart, es en la área de los $7, estamos en 7.51, muy probablemente podríamos ir a probar esta área en el trigo en el área de los $7 donde en realidad tenemos buen soporte en el chart.